Doctor Fernando Navarro, bienvenido y buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, como habláis de cosas extrañas, porque para mí el fútbol es extraño. ¿El fútbol a usted no le gusta? No. Bueno, sí, ve hay un partido bueno, pues lo veo. ¿Pero qué camiseta se pondría? Usted no puede decir eso porque si no, por ejemplo, usted dice que es del Valencia, todos los pacientes del Barça se irían a otra clínica. Te pondré alguna serie de Valencia, evidentemente, pero no, o sea, si ha jugado al Valencia o ha jugado a España, pues lo he visto, pero el fútbol no me dice nada. Quiero decir que no. Le gustan más los barcos. Mucho más. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a hablar de noticias de salud. Se han muerto en Italia 3 niños de tosferina. Vaya. O sea que eso es para recordar que hay que vacunarse. Porque normalmente con la vacuna eso se hace una buena prevención. Eso por un lado. Luego, por otro lado, todas las noticias hablan del problema que... En Italia, aquí al lado, Pero sí. El problema que vamos a tener este verano con los médicos y los sanitarios. No hay suficientes para atender las vacaciones y bueno, eso pasa por muchas cosas. Es decir, tienen que, lo hemos dicho varias veces desde este programa, potenciar la medicina de familia para que la gente la elija, que las especialidades no sean tan largas, porque para mi gusto son bastante largas, y que hablan un poco más las facultades de medicina, porque claro, si tú cierras el embudo, no hay médicos y tal, pues dentro de 20 años ya el déficit será impresionante, tendrán que venir de fuera. Bueno, ese es un problema añadido. Y bien, como decía nuestro productor Carlos, hoy es el día de la celiaquía, enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, gluten, que es una proteína. Fijaros que esa proteína es, podríamos decir, casi 500 o más, quizá 500 o 700 veces más pequeño que el virus del SIDA, con lo cual es muy pequeñita. ¿De tamaño? Sí, del tamaño, es muy pequeñita. Entonces, es de difícil diagnóstico. Entonces, para empezar es eso, es decir, son personas que no toleran, bueno, hasta cierto punto, no toleran pues la avena, el trigo, ese tipo de cereales. Y eso lleva a varias formas de enfermedad. Al principio se pensaba que era simplemente una cosa localizada, que iba solo al sistema digestivo, o sea, que irritaba el tubo digestivo y ya está. Se ha visto que no, que es una enfermedad multisistémica y que puede producir cánceres y que puede producir trastornos muy graves, incluso en algunos casos hasta la muerte. No es la primera vez que escucho, entre la semana pasada y esta, enfermedades que luego pueden derivar en un cáncer. Sí. ¿Eso por qué es? Sí, porque son enfermedades que afectan al sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario es, digamos, las defensas que tiene nuestro organismo para reconocer una serie de células, una serie de sustancias. Si ese sistema inmunitario se ve alterado, y entonces se reproduce alguna célula que tú no la reconoces, que no la atacamos, pues puede producir un cáncer. Afortunadamente, la mayoría de casos que se conocen son benignos, pero inicialmente los médicos pensábamos que la celiaquía producía delgadez, desnutrición, pues también puede producir obesidad, es decir, puede producir cansancio, puede producir fiebre, o sea que una serie de alteraciones impresionantes. Y encima no hay un tratamiento claro, o sea, es decir, el tratamiento es, que lo han hecho muy bien algunos hipermercados, es realmente la supresión total de, digamos, del gluten, de todo lo que lleve gluten, aunque sea en cantidades, digamos, de milésima, porque puede ser que se desarrolle la enfermedad tomando cantidades muy pequeñas. Entonces, hay gente que se piensa que está llevándolo bien y no lo está llevando bien. ¿Lo podemos diagnosticar? Pues aparte de pruebas de anticuerpos antigliadina, anticuerpos antiendomisio, o sea, son varios anticuerpos que podemos pedir en un análisis, pero normalmente la biopsia nos puede ayudar bastante. Y luego la clínica. ¿Le ha ido mucha gente a la clínica a consultar? Sí. ¿Me puede hacer alguna prueba para saber si soy celíaco? Sí, normalmente hacemos primero lo más sencillo, los anticuerpos, por ejemplo, pero muchas veces no es suficiente. A veces lo sospechas. Y muchas veces también le he dicho a gente, mira, le ha salido bien, pero eso no significa que no sea celíaco, porque te dicen que se encuentran mal. ¿Entonces? Claro, sí, pero se encuentran mal cuando toman avena, cuando toman trigo, etcétera. O sea, ¿se encuentra mal cómo? Pues sudoración, vómitos, dolores de tripa, adelgazan, son varios tipos que se forman. Es muy curiosa la enfermedad porque es de difícil diagnóstico. Una curiosidad, o sea, ¿esto se manifiesta, o sea, se lleva toda la vida o puede aparecer
alguien que yo creo que en está, referencia esta molestia a partir de los 40, 50 y que no... Puede manifestarse. La persona puede ser intolerante desde nacimiento, pero se puede manifestar más adelante. Pero fijaros que muchas veces el trigo y tal está pues en sustancias a veces insospechadas. Claro, es que está en multitud de alimentos. En un helado, por ejemplo, en la forma de la comunión, por ejemplo, en plan religioso, puede alterar. O sea, es que una cosa curiosa, una persona resulta que puede tener alteraciones hasta ese punto. Entonces, que es muy delicado el diagnóstico, lo tenemos que saber los médicos, tenemos que ver la historia que tiene y luego pues es una enfermedad luego de multiespecialidad, no solo de médico de familia, sino de digestivo y de endocrino. Es decir, que tenemos que verlo. Pero hay enfermedades y hay casos realmente graves. Yo vi sobre todo casos graves, he visto con mucha delgadez, que al retirar los alimentos que llevan avena, trigo, en fin, pasarlo a arroz solo, pues han engordado y se han encontrado muchísimo mejor. Y hemos visto el diagnóstico. O sea, muchas veces es el propio paciente el que hace el mejor diagnóstico, más que el médico. Claro, porque nota una mejoría si cambia hábito. Entonces, que sí es una enfermedad que yo me imagino que cada vez saldrán más test, y hay test también de inmunológicos que nos pueden ayudar. Pero, en fin, es bueno que se celebre este día porque es una enfermedad bastante frecuente. Pero, y por lo que está diciendo, difícil de diagnosticar. Difícil de diagnosticar. Claro, pero si estás bien, pues no tienes que diagnosticarte nada, pero si te encuentras mal o ves que tienes alteraciones... Pero hoy en día mucha gente nos encontramos mal, de repente. No, ¿Y puede ser eso o no? No, muchas veces la gente se encuentra mal, pero sobre todo también por situaciones de estrés, situaciones de trabajo... Pero no, normalmente ves que te encuentras mal porque no solo ya de dolores, de fiebre, de un malestar general, y justamente cuando has tomado alimentación... Una pregunta, si no somos celíacos, lo que decía al principio, mucha gente que dice, no, yo sin gluten, que es más sano, ¿esto es correcto? No, eso es una tontería. Eso es una tontería, y además, esto no es una intolerancia. Es lo que quiere decir, claro, que la enfermedad del gluten o la celiaquía no es una intolerancia al gluten. No es que no lo toleren, es que te produce unas reacciones inmunológicas que afectan a todo el sistema del cuerpo. Por eso he dicho que puede llegar a incluso a producir cánceres. Es decir, no es que que tomes el esto y vomites, o no, a lo mejor la persona... Tolerarlo a lo mejor lo tolera, pero ves que se encuentra mal, que incluso que luego aparecen diarreas, etcétera, que no saben de qué, alergias, piel ectópica en niños, por ejemplo, puede aparecer. Es que te diría un sinfín de cosas que pueden aparecer, niños bebés que tienen la piel atópica, con eczemas, etcétera, y es simplemente una intolerancia al gluten. O sea que es una cosa que hay que saber. Lo que está claro, a muchos nos extraña que esto hace, no sé, 60 años... Nadie hablaba de... Sí estaba, Sí, pero dentro del mundo profesional, médico... Bueno, tampoco teníamos... Pero claro, tampoco teníamos la selección de poder elegir. Ahora lo que pasa es que se ha puesto, digamos, casi como una fobia, ¿no? Yo lo pido sin gluten, yo lo pido tal, yo lo pido sin lactosa, yo lo pido... Sí. Hombre, si no eres intolerante a nada de eso, ya he dicho, y para empezar, que el gluten no es una intolerancia, pues con lo cual no se trata de crear enfermos. A veces las redes sociales nos crean enfermedades. Porque claro, es lo que dice, yo estoy comentando una serie de síntomas y a lo mejor mucha gente dice, a ver si lo tengo yo. No, si no has tenido nada, no te preocupes que no tienes nada. O sea, no hay ningún problema. Cuando llegas al médico es porque hay algo de fondo que está afectando. Porque claro, he dicho que se manifiesta ya en múltiples aspectos, pero los síntomas más normales, los cuadros donde al médico dice... Lo típico era adelgazamiento, dolores... Que la persona, por ejemplo, la adolescente no crecía lo que tenía que crecer, eczemas, eso es lo más. Pero ya te digo que tienes obesidad también, o sea que es lo contrario, con lo cual nos complica el cuadro. Bien, dicho esto, también quiero hablar de otro tema, porque estamos en plena época por el cambio climático. Fijaros la cantidad de alergias que hay, Sí. De alergias y de asma. Entonces, primero hay que decir lo que es el asma. Y el asma, que puede afectar, el polen lo puede afectar, pero en fin, el asma simplemente es una inflamación de los bronquios que se inflaman, que silban, y bueno, y entonces pues hay que saberlo. Muchas veces no tiene un tratamiento claro, pero el tratamiento que vamos a dar son unos medicamentos que se llaman LABA. LABA son estimulantes de los receptores beta adrenérgicos, si no me confundo, y esos combinados con los corticoides hacen que se dilate el bronquio y que esa persona pues, no le sirve, no tenga fatiga,
etcétera. O sea, un ataque de asma fuerte sí que es hospitalario. Los otros no, pero sí que tiene que llevar su puff, claro, por si acaso. Esto está complicado con las alergias, porque hay mucha alergia, pero no voy a hablar de las alergias alimenticias, sino de las alergias al polen, a la polinización. ¿Y qué consejos podemos hacer para una persona asmática o una persona que tenga mucha alergia? Porque lo principal, no podemos quitar el polen, ni podemos dejar de ir al campo. Entonces, si vamos al campo y eres alérgico o eres asmático, mascarilla. Estamos ya acostumbrados a la mascarilla, no nos va a entrar. En casa, una limpieza exhaustiva con aspirador. No barrer, porque si hay una persona que es alérgico al polen y encima le barren y pues todo el polen y todo lo que hay de las plantas en el suelo, abrir la casa y ventilarla unos minutos, son 10 minutos, 20 minutos y luego cerrar. Si no hay cortinas, bien. Si hay cortinas, la cortina hace de filtro. Pero esa cortina tiene que estar muy bien lavada, hay que lavarla a lo mejor casi toda la semana, o bien aspirada, para que cuando abrimos y cerramos nos haga, es como un filtro de un, no sé, de un aspirador. Entonces, y luego también pulverizaciones de agua al aire, para que si hay polvo en suspensión, si hay polen en suspensión, ese polen caiga y no nos afecte. Todo eso son medidas que influyen. Tampoco hay que tener la casa cerrada todo el día, es decir, hay que ventilar la casa. Porque tiene que estar ventilada, pero un rato solo y luego cerrar. Si salimos al campo, tenemos que ir al campo, pero nos ponemos pues nuestra mascarilla para que no nos afecte tanto a nivel pulmonar, como el lagrimeo, como la rinitis alérgica, todo eso porque hay mucho. Si la crisis alérgica es muy fuerte, bueno, entonces ahí ya tenemos los antihistamínicos, tenemos hasta, como en los alimentos, si es bárbaro, entonces corticoides o incluso hasta la adrenalina, ¿no? Tanto para niños como para adultos. Pero normalmente, como lo hemos dicho, es suficiente tanto los antihistamínicos y broncodilatadores suelen ser suficientes. Y luego la prevención de no exponerse a situaciones de polvo. Porque también hay gente que es alérgica y está al lado de un sitio donde hay mucho polvo o se va a hacer cosas en el campo. Entonces, claro, tiene que estar bien cubierto. Y otra cosa, hay gente que dice, nunca he sido alérgico y ahora de repente lo soy. Sí, eso puede ocurrir, te sensibilizas. Es que nos ocurren cosas muy raras. Más en la sociedad que estamos. Perdón que le interrumpa. ¿Ocurren ahora estas cosas más raras que antes? Yo creo que sí. De repente dicen, ¿pasa esto? ¿Por qué? ¿Es por el medio ambiente, por la alimentación? Bueno, influyen muchas cosas. Primero, la alimentación está más controlada, pero los que no estamos tan controlados somos nosotros. Es decir, ya lo comenté aquí en un programa. Estamos en un ambiente, normalmente, los que estamos en ciudad, en un ambiente, digamos, urbanitas, esterilizado, que para nuestra casa parece más un quirófano, se podría operar perfectamente en casa porque está desinfectado. Claro, cuando sales al campo y te mezclas con el estiércol, con el polen de las plantas, pues un niño de 10 años que a lo mejor no ha estado nunca en contacto con el polen, es normal que le entre por lo menos una rinitis. Y una cosa que voy a decir para los niños, para los padres que tengan niños alérgicos, lo que no hay que hacer es una sobreprotección. Porque muchos padres, yo lo he visto, los han convertido en niños inútiles y burbuja. Niños burbuja. Es decir, sí, están con sus inhaladores en el colegio. No, que no haga deporte. Oiga, que no salga al patio. No, oiga, pues póngale una mascarilla, pero que haga deporte, que se haga fuerte, que vaya ese niño al gimnasio, que desarrolle la capacidad pulmonar, que vaya a natación. Pero es nada de ese niño dejarlo ahí inútil, luego con un tórax que no lo va a desarrollar, que se va a ahogar a la mínima, que va a cogerlo cuando sea mayor una bronquitis y una neumonía y se nos muere. Entonces hay que fortalecer justamente a una persona que es débil o que hemos visto que tiene alergias, como decía Marina, no tenía y tiene alergia. Pues ese niño, ese hay que fortalecerlo, ese hay que endurecerlo. Entonces ahí no lo ponemos con lucha de agua fría, pero casi hay que endurecerlo. Para que tenga Yo se lo digo mucho a los padres porque los padres son súper protectores. Ahí el niño pobrecito es que está enfermo, es que tiene alergia a todo, es que no puede jugar en el patio. ¿Cómo que no puede jugar en el patio? Es que no puede ir al colegio. ¿Cómo que no puede ir al colegio? Es que no puede nadar. Vamos a ver, ese niño lo amargas. No puede jugar a fútbol. Oiga, que juegue, ¿qué tal? Si se ahoga porque se ponga el pero que desarrolle los pulmones. Esos pulmones hay justamente, y normalmente a los niños, cuando llegan a la pubertad, esa alergia se les pasa. Eso es curioso. Y esa asma también. O sea, que si lo fortalecemos, normalmente pues desaparece una enfermedad como esa, simplemente si los padres intervienen. Ahora, si los padres hacen lo contrario, ese niño lo conviertes en un niño burbuja y lo han estropeado.
O sea que nada, los niños tienen que ponerse enfermos, todo, ¿no? Tienen que ponerse enfermos, tienen que coger defensas y tenemos que fortalecerlo, no mimarlos en exceso. Saber lo que tiene y ver las precauciones que hay, ir al médico y pedirle consejo. Pero que no seamos nosotros los que digan, no puedo hacer nada. La otra cosa muy importante en los niños también que tiene eso es aumentar la autoestima. Y fijaros, incluso técnicas de relajación para esos niños, yo he visto el beneficio que han tenido simplemente haciendo técnicas o bien de sofrología o de yoga o de mindfulness, que se estila ahora. Cualquier cosa que ellos, cojan una autoestima. Porque si el niño dice, oye, es que estoy enfermo y mi amigo no, y yo sí. No, tú coge autoestima, que tú vas a... Muchos grandes deportistas te cuentan la historia y tienen una historia a lo mejor. Dicen, no, yo era un niño débil, era un niño que no hacía nada y empecé a hacer cosas y mira, y ahora soy, el número 1 en natación o el número 1 en musculitos. Es decir, que eso mismo les pica, pero eso tiene que estar impulsado por una educación. Fijaros lo importante que es la educación, que aquí lo habéis hablado en las tertulias muchas veces, pues la educación para la salud. La educación es fundamental para que un niño y una persona esté sana. Eso es fundamental. Sí, es verdad. Y educar en el deporte, por ejemplo, y claro, en esos hábitos, claro, ¿no? No magnificar cualquier cosa que tiene el niño, no, al revés. No, esto tú fuerte, duro, tienes que pelear, tienes que hacer, porque eso sí que son cosas, así como muchas veces dice, por ejemplo, que eso sí que no lo podemos, que lo dice mucha gente, estoy luchando contra el cáncer no puedes luchar, contra el cáncer son los médicos los que te den esto y tu organismo, pero tú no puedes, pero para estas enfermedades sí que podemos luchar, porque podemos cambiar nuestra estructura corporal, nuestro esquema corporal, O sea, iba a decir, nuestro esquema corporal como realidad vivida, queda muy bonito, pero es así. Queda un poquito pedante, pero queda muy chulo. Pero es verdad, hay que decirlo. Muy bien, pero pero al niño hay que darle su realidad y su esquema corporal y que lo fortalezca. Es muy importante. Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. ¿Algún otro consejo para hoy? No, nada más. Hace calor, Quiero decir, que comamos de todo, que no empecemos ahí, porque cada vez la gente te pide soy alérgico a esto, soy intolerante. Y además lo buscan, es que soy intolerante a la lactosa, es que soy intolerante... Y no son intolerantes a nada. Nada. Y si no, tuvimos una nutricionista la semana pasada que también lo dijo, dice, es que ahora mucha gente que viene dice que tiene SIBO. Del que ya hablamos aquí. Oiga, son las fermentaciones de toda la vida. Porque tienen la barriga hinchada, pues coman menos y ya verán cómo se le va la barriga. No sé. Muy bien. Gracias, doctor. Pero te interrumpo, porque si le guía bien, tú que eres de Cullera, sabes que en el Virgo de Bisalteta hicieron un concurso de ventosidades, entonces lo de SIBO les vendría bien para eso. Oiga, por favor, de verdad. Magnífico. Qué bueno, qué bueno. Literatura valenciana. Sí, es verdad, y es buenísimo. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene. Muy bien, nos vemos. Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Cli-ni-nav.